En lo profundo del océano yacen secretos olvidados, tesoros, naufragios, misterios, crónicas imposibles. Bienvenidos a Relatos Marinos, donde las leyendas del mar cobran vida. ¿Y si te dijera que bajo el mar aún yacen los restos de una maldición olvidada? ¿Qué secretos esconde el naufragio más grande de la historia? Una flota enviada por el hombre más poderoso del mundo. Desapareció en un instante, pero siglos después algo fue encontrado. Algo que nadie puede explicar. Durante el siglo XIII, los continentes temblaban bajo los cascos de los caballos mongoles. Eran el terror del mundo conocido, un torbellino de fuego y acero que avanzaba sin piedad. Genghis Khan había unido tribus salvajes para forjar el mayor imperio terrestre de la historia. Pero fue su nieto, Kublai Khan, quien se atrevió a mirar más allá de las tierras conquistadas, hacia el mar. Desde los ventanales de su palacio en Kambalik, la actual Pekín, Kublai contemplaba el horizonte con una mezcla de ambición y desprecio. Allí, al este, se encontraba Japón, pequeño, aislado y todavía libre. Para el Khan que ya gobernaba China, Corea y gran parte de Asia Central, aquellas islas eran una provocación, una pieza rebelde que debía encajar en su mapa del mundo. La primera invasión, en 1274, había fracasado, pero no por falta de poder, sino por algo que ningún emperador podía controlar, una tormenta furiosa que destrozó su flota. Aquel primer desastre no fue advertido como una advertencia, sino como una oportunidad perdida. Así que en 1281 juró no fallar de nuevo. Lo que organizó fue monstruoso. Una flota de más de 4.000 embarcaciones, 140.000 hombres, materiales de guerra a caballos, provisiones para meses. Se talaron bosques enteros en el sur de China para fabricar naves a toda velocidad. Se vaciaron arsenales y se reclutaron soldados desde las estepas hasta las selvas. Era una pesadilla logística, una ciudad flotante moviéndose hacia el este con un único propósito: devorar Japón. Pero ya desde los primeros días comenzaron a notarse señales extrañas. Vientos que soplaban en direcciones incorrectas, peces muertos flotando cerca de las costas chinas, pájaros migratorios que volaban en círculos sin rumbo. Algunos marinos coreanos y chinos del sur empezaron a murmurar. Decían que los espíritus del mar no estaban contentos. En los campamentos el ambiente se tensaba. Guerreros supersticiosos ataban amuletos a sus lanzas. Sacrificios improvisados se hacían al borde de los muelles. Hasta los generales empezaron a soñar con ojos en la niebla, con voces que susurraban desde el agua. Kublai, sin embargo, ordenó zarpar. Él no creía en cuentos, solo en la fuerza. Pero el mar sí escucha y no olvida. Las embarcaciones partieron en oleadas. Algunas zarparon desde Corea, otras desde los puertos abarrotados de Fuzhou y Quanzhou. Avanzaban lentas, pesadas, como bestias de madera arrastrándose sobre un océano que no las quería. Durante los primeros días todo parecía normal. El cielo estaba despejado, el viento favorable. Pero a medida que se alejaban de la costa, el mar comenzó a cambiar. Primero fue la niebla, densa, pegajosa, más espesa de lo habitual. Algunos barcos desaparecían del resto durante largos periodos de tiempo, y solo volvían a reaparecer en direcciones imposibles. Luego llegaron los ruidos, chirridos en la madera que no eran crujidos normales, sino sonidos profundos, casi orgánicos, como si las naves respiraran. Por las noches los marineros escuchaban pasos sobre la cubierta, aunque nadie caminaba. En una de las galeras principales, un capitán llamado Bowen fue encontrado muerto en su camarote. La puerta estaba cerrada por dentro. Su rostro tenía una expresión de horror indescriptible y sus manos, tensas, apretaban un pequeño objeto. Una concha marina negra, pulida,
con símbolos grabados que nadie pudo identificar. Algunos creyeron que era un mal presagio, otros que era un mensaje. En otro navío los soldados empezaron a enfermar. No de peste ni de hambre, sino de algo más sutil. Se despertaban gritando, sudando, jurando haber sido arrastrados por sombras hasta el fondo del mar. Un arquero mongol se arrojó por la borda diciendo que su alma ya no le pertenecía. El mar decía, lo había reclamado. Los rumores corrieron como fuego. Se decía que los espíritus de antiguos marineros japoneses, ahogados en la primera invasión, vagaban bajo las olas. Que las almas atrapadas de la fallida campaña anterior jamás habían regresado y ahora acechaban a los nuevos invasores. Nadie dormía, nadie comía. Cada ola parecía un rugido, cada sombra en el agua, una garra. El terror se convirtió en histeria cuando una tormenta repentina se levantó en el estrecho de Tsushima. No era un tifón, no aún, pero era violenta. Truenos sin relámpagos, vientos que giraban en círculos. 3 barcos se hundieron sin causa visible. Fueron absorbidos por el mar como si una boca los hubiera tragado. En los puentes de mando, los generales discutían en secreto. Habían desafiado a los kami. Estaban siendo castigados. Kublai, lejos de allí, esperaba noticias de la victoria, pero los únicos mensajes que el viento traía eran lamentos, gritos, y un nombre que empezaba a repetirse entre los supervivientes: kamikaze. Cuando por fin la mirmada mongola avistó la costa japonesa, fue como si el mar mismo intentara advertirles por última vez. El cielo se oscureció sin nubes, el aire se volvió pesado. Desde el horizonte surgieron cientos de pequeñas embarcaciones japonesas. No eran grandes ni imponentes, pero se movían como enjambres, veloces, coordinadas, decididas a morir. Los guerreros samurái no esperaron. Atacaron con una ferocidad suicida, lanzándose contra barcos el triple de grandes. Usaban ganchos para bordar, flechas incendiarias y cuchillos rituales para cortarse las propias tripas si eran capturados. No combatían por órdenes, sino por algo más antiguo: honor, linaje, tierra. Lo que siguió no fue una batalla, fue una carnicería. Las playas de Hakata se convirtieron en un campo de muerte. Mongoles con espadas curvas, coreanos con lanzas largas, mercenarios de Asia Central. Todos enfrentaban a un enemigo que no retrocedía. El mar se teñía de rojo. El barro absorbía los cuerpos como si la tierra misma quisiera tapar el horror. Y lo peor aún no había llegado. Al tercer día de combate, el viento cambió, de forma repentina, violenta. Las olas crecieron como paredes. El cielo rugía. Era un sonido más profundo, más vivo. Los soldados miraban hacia arriba, y entonces apareció. Un muro de nubes negras girando sobre sí mismo cruzaba el mar como una bestia desatada. No llovía al principio, solo soplaba, pero era un viento seco, cortante que desgarraba velas, astillaba mástiles y levantaba la arena de las playas como cuchillas. Luego vino el mar. Una ola colosal, tan alta como una fortaleza, cayó sobre una sección entera de la flota. Naves partidas por la mitad, guerreros arrastrados como muñecos. Los supervivientes gritaban: «Es un dragón. Los dioses nos destruyen. No hay cielo, no hay emperador». Algunos se arrodillaban, otros se arrojaban al agua para evitar ser aplastados por el fuego que descendía como rayos. Las embarcaciones más grandes, construidas con prisas por carpinteros agotados, no resistieron. Se desintegraban como cáscaras. Las más pequeñas eran absorbidas bajo remolinos. El mar ya no era agua, era una trampa. El viento no se detenía. Los caballos relinchaban antes de ser lanzados al abismo. Los tambores de guerra empapados se hundían sin sonido. En la playa, los samuráis simplemente observaron, en silencio. Nadie celebró. Nadie gritó victoria. Todos sabían lo mismo. Aquello no era humano.
Los dioses habían hablado y habían arrasado con todo. Pasaron siglos. La historia de la gran flota mongola se convirtió en leyenda. Muchos dudaron incluso de que hubiera existido. Algunos creían que Dariti era propaganda japonesa, un cuento exagerado sobre dioses que protegían a su pueblo. Otros que la flota nunca llegó, que se perdió en una tormenta como cualquier otra. Pero el mar, como el tiempo, guarda sus secretos, hasta que decide liberarlos. En 1980, un equipo de arqueólogos marinos japoneses, liderados por el profesor Kenichi Nakamura, localizó algo extraño cerca de la isla de Takashima. Sonar, magnetómetro. Todo indicaba la presencia de objetos metálicos hundidos a solo 15 metros bajo el fondo fangoso. Lo que hallaron a continuación cambió la historia. Espadas mongolas, cascos, estructuras de embarcaciones clavadas en el barro como costillas de un monstruo prehistórico, vasijas, estandartes imperiales y cuerpos. Cuerpos aún armados, con armaduras corroídas y huesos rotos por una fuerza incontenible. Algunos aún tenían expresiones de terror fosilizadas. Otros parecían haber sido aplastados, no por el mar, sino por algo más. En una excavación posterior en 2001, se encontró algo que nunca fue publicado en los medios oficiales. En los informes filtrados por un buzo anónimo, aparecía una estructura circular de piedra, enterrada bajo el casco de una de las naves hundidas. No era parte de ningún barco. Estaba grabada con símbolos que ningún experto logró traducir. Junto a esa estructura, el equipo encontró una caja sellada. Dentro, una máscara de bronce ennegrecida, tallada con rostros retorcidos, y una pequeña concha negra idéntica a la que se encontró en la mano del capitán Bowen 7 siglos antes. Desde entonces, 2 buzos desaparecieron en misiones no autorizadas. Uno de ellos fue encontrado días después, en una playa cercana, desnudo, desorientado, con el cuerpo cubierto de cortes y balbuceando palabras incomprensibles. Desde esas excavaciones, las aguas de Takashima han sido clausuradas oficialmente por motivos ecológicos. Pero pescadores locales cuentan que en ciertas noches de tormenta se oyen tambores bajo el agua, gritos ahogados, y a veces se ven luces. No de linternas ni barcos, sino de ojos abiertos que resplandecen. La flota perdida de Kublai Khan no solo fue destruida, fue enterrada con algo. Algo que no debía ser encontrado. Algo que los kamikazes intentaron hundir. Para siempre. Y ahora que han sido despertado, ¿qué pasará cuando vuelvan a emerger? Porque lo verdaderamente terrorífico no fue la tormenta. Fue lo que la tormenta intentó detener. Si te ha gustado este relato, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. No te pierdas ni un solo misterio del mar. Activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárate para lo inesperado.